Buenas noches, Dios les bendiga, familia en Cristo, familia amada, Centro Cristiano New Life. Bueno, estamos aquí grabando nuevamente porque ya lo habíamos grabado, pero cosas pasan y bueno, pues aquí estamos con toda la fuerza del Señor para seguir ministrando a través de estos medios. No tenemos la experiencia, pero nada nos detendrá para continuar ministrando a la congregación que el Señor nos ha confiado, como es darles el alimento espiritual en los días que teníamos estipulado en la iglesia. Pues bueno, bienvenidos a la clase de Escuela de Crecimiento, como todos los miércoles. Antes ya tuvimos un pequeño programa de alabanza y adoración, el grupo, gracias por su esfuerzo también grabando. Bendito sea Dios porque estamos todos siempre con la mejor actitud y disponibilidad para servir. Bien, en esta noche o día, ¿verdad? Vamos a mirar ahora esta enseñanza que viene directamente del Señor Jesucristo. El Señor, en el Evangelio de Lucas, capítulo 12, voy a leer el versículo 35 y el versículo 40, y dice así: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Eso le está diciendo a los discípulos. Y después en el 40 dice: vosotros pues también estad preparados, porque la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Entonces, en esta clase le he titulado Las instrucciones de Jesús antes de su venida. Él está hablando en ese momento a los fariseos, a la multitud que le seguía y a los discípulos. Pero aquí dice específicamente que estén preparados a la hora que no pensáis, que ni siquiera tenemos idea, ni siquiera ellos tenían idea cuándo vendrá el Hijo del Hombre, o sea, la venida del Señor Jesucristo. Entonces, la instrucción que le da en el contexto lo vamos a ver desde el versículo 1 del capítulo 12 hasta el 40 que ahorita estamos nosotros leyendo como introducción a la clase. Y mire usted, dice del versículo 1 al versículo 3 voy a tocar el punto de que hay que guardarse de la falsedad, hay que guardarse del engaño o de la mentira. ¿Por qué? Porque dice así: juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, llegaban todos, querían estar en la presencia de Dios para escuchar su enseñanza, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente le dice: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Dice, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y todo lo que habéis hablado en los aposentos se proclamará en las azoteas. Dios, Jesús, está diciendo una alerta, un cuidado a sus discípulos de la hipocresía, de la falsedad. Hipocresía quiere decir algo que está detrás de una máscara, una apariencia, pretender ser lo que no se es, no hay honestidad. Pero también habla de una revelación de lo que está oculto, de lo que se maquinó en lo secreto. Esto va a ser sacado a la luz, se va a descubrir lo oculto, lo que estaba escondido. Hoy en este tiempo sabemos, los que conocemos la palabra, que los miedos, el arma psicológica, lo que se usa para intimidar, para influenciar, para mantener a la gente en pánico y hacerla susceptible de controlarse. Yo puse por ahí un post que quizás ustedes lo recuerden, pero bueno, a lo que voy es a lo siguiente: detrás de toda esta situación pandémica, muy probable que se encuentre algo detrás de eso. A veces son cortinas de humo para establecer acuerdos, pasar leyes, etcétera, etcétera, y la gente no se da cuenta porque los medios de comunicación están enfocados en hacer crecer números, en hacer grande la nota, y todo el mundo hablando de lo mismo, no hay otra noticia. Entonces eso bombardea, cansa y estar escuchando lo mismo. Pero el Señor dice que nos guardemos, porque como quiera va a sacar a la luz lo que está escondido, lo que está en lo oculto, lo que está en lo secreto. Cuidémonos del engaño. Y luego del versículo 4 al versículo 7, Él dice a quién se le debe temer. Toca el punto de temor de alguien o de algo. Cualquier cosa que quiera venir a producir temor, incertidumbre. El Señor está alertando a sus discípulos y le dice:
Si alguien quiere atentar contra tu vida o estás en peligro de muerte, tienes temor, no temas. No temas a los que matan el cuerpo, a los que de veras van a tomar tu vida, aquellos que van a atentar contra tu vida de cualquier forma. Dice, porque más bien lo que te debe de preocupar, lo que debes de poner atención es temer a Dios, tener reverencia a Dios en estos tiempos, en estos momentos, caminar con temor y temblor, como dice la Escritura, delante del Señor. Teme a Él y no temas al que te puede quitar la vida. Pablo dijo en alguna ocasión, porque el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, con esa confianza tremenda que manifestó Pablo, ¿quién no va a estar tranquilo? O sea, no te importa si vives, vives para Cristo, si mueres, te vas con Cristo. Entonces, temamos más bien a Dios de estar listos para irnos con Él, como Él dice que vendrá en este capítulo 12 de Lucas en el versículo 40. Después tenemos en el siguiente bloque, voy a tratar, dice aquí del 8 al 12, nos habla el Señor, dice, todo aquel que confesare, que me confesare, que confiese a Jesús, dice, delante de los hombres, también el Hijo del Hombre, refiriéndose a él, dice, les confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres, dice, será negado delante de los ángeles de Dios. Y todo aquel que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero no hace una blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces, ¿de qué nos habla aquí el Señor? Nos dice que en cualquier circunstancia o mientras Él viene, mientras se cumple su venida, nosotros como iglesia, como seguidores, como discípulos de Cristo, debemos de estar confesando nuestra fe en Jesús. Debemos de estar compartiendo nuestra fe en Jesús a los hombres. Es lo que estamos haciendo en este momento a través de las redes sociales. Con la situación que hay un reglamento, una ley, o bueno, no ley, reglamento, condiciones para evitar el contagio o prevención, es de que no tuviéramos reuniones de más de 10 personas. Entonces esto impidió que tengamos servicios en la iglesia, pero los tenemos en casa, los tenemos en línea y aquí estamos. Pero ¿qué estamos haciendo? Estamos dándole a conocer al mundo nuestra fe. No nos estamos avergonzando, estamos tomando toda la conciencia y el valor que es un tiempo preciso, un tiempo de Dios para llevarnos a proclamar su nombre. No nos avergoncemos, hablemos de Jesús, llenemos las redes sociales de versículos de salvación, llenemos las redes sociales del nombre de Jesús, llenemos las redes sociales de la palabra de Dios, que le llegue a todo el mundo, que le llegue a toda criatura, como dice la palabra. Entonces, a eso llama el Señor. Luego en el versículo 13 al 21, el Señor viene a tomar una parábola o una historia de un hombre rico que vino, que alguien le pidió la herencia y diciendo, bueno, ¿qué hago con esto, verdad? Entonces preguntándole al Señor, y el Señor le da una lección de vida, una lección donde la riqueza no es lo más importante, no poner la confianza ni estarse preocupando por qué hacer con el dinero, lo suelto, no lo suelto, lo voy a multiplicar, voy a crecer, voy a hacer graneros y voy a poner más ahí. No, el Señor le dice, hey, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así se afana el hombre por trabajar y hacer más dinero y más dinero y más dinero porque quiere poner o pone su confianza en las riquezas. Se hace una persona avara, una persona que no quiere compartir, que solo quiere retener. Perdón, el Señor está dando esta alerta. Es más importante tu alma que tus riquezas. Es más importante que tú estés bien con Dios, tu vida completamente rendida a Él y en servicio a Él. Eso va a ser más riqueza espiritual para ti. Tu confianza y tu fe en Dios que la riqueza sin producir más. Porque el principio de todos los males es amor al dinero, dice la palabra. Bueno, la otra enseñanza o alerta que da el Señor Jesús también
en el contexto de este versículo 40, dice en el 22, le dijo luego a sus discípulos, él le va a hablar acerca de no afanarse. ¿Por qué el Señor menciona el no afanarse por qué tener, qué comer, qué vestir? Y le dice, si los cuervos no siembran, ni ciegan, ni tienen granos, y Dios los alimenta. Los lirios del campo crecen, no trabajan, ni hilan, dice, pero estos se visten aún de una mayor gloria de la que tuvo el rey Salomón, dice. Pero Dios lo ha provisto. ¿Cuánto más nosotros? Dice, ¿cuánto más los hijos de Dios, cuánto más sus discípulos? No tienen por qué afanarse, no tienen por qué preocuparse. Dice, no te preocupes por comer, por beber, ni estés ansioso, ni estés inquieto. Y es que sabe que va a llegar un momento en esta condición de la que estamos viviendo que se puede mirar hacia dónde va la pandemia en consecuencias. La gente, por causa de no presentarse a trabajar para guardarse en casa, o las empresas están recortando personal o también están cerrando, va a empezar a faltar el generar ingresos, en generar economía y pues obviamente problemas financieros en todos los niveles. Y al no haber ingreso, pues entonces ¿con qué vamos a comprar las cosas? ¿Con qué vamos a comprar lo que necesitamos, a menos lo indispensable? Pero el Señor aquí ya le está avisando. No te preocupes, lo que tienes que hacer cuando veas venir a estas situaciones de crisis financiera o económica, no te afanes ni te preocupes. Dios sabe tu necesidad, yo sé tu necesidad, pero es mejor que busques el reino de Dios y todas las cosas van a ser añadidas. De una manera sobrenatural el Señor provee. El Señor va a enviar cómo y de qué forma tener provisión. Para algunos que han sido sabios y prudentes, han creado a través de los años ser autosustentables con una provisión de inversión, sembrando, comprando producto animal, animales, etcétera, etcétera, pensando que en cualquier momento va a tener su sustento, su propio sustento, y también para compartir, como decía hace un rato en el pasaje anterior del rico, el Señor le dice mejor, no pongas tu mirada en ello, en las finanzas o en tu riqueza. Pero acá vuelve a tocar el punto, ahora después en el versículo 32. Y aquí el Señor dice, no temas, manada pequeña, porque vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna. Otra vez reiterando, si tienes, comparte, no retengas. Si te preparaste para tiempos como estos, comparte con el que no necesita. Hay gente que todavía puede seguir trabajando, hay gente que tiene provisión de finanzas, pero hay quienes no. Entonces el Señor dice, mira, vende lo que tienes. Para eso es lo que ahora tienes, para que lo des al que no tiene. Vamos a ayudarnos unos a otros en tiempos de escasez o en tiempo de necesidad. Y esto significaría hacer tesoros, pero en el cielo y no aquí en la tierra. Esa es la enseñanza que el Señor da y luego cierra, y yo cierro la clase con la enseñanza de este capítulo 12 del Evangelio de Lucas. Dice en el versículo 35, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Vamos a mantenernos encendidos, iluminando, irradiando la luz de Cristo. Porque nosotros nos ha llamado a ser luz en medio de un mundo lleno de oscuridad, en medio de tinieblas, en medio de situaciones oscuras. Nuestra fe en Jesús va a producir que seamos luz para otros, para guiarlos al camino, para guiarlos a la verdad, para guiarlos a la vida eterna a través de Jesucristo. Eso es lo que nos alerta. Mantengan sus lámparas encendidas. ¿Recuerdan el pasaje, la historia o la parábola de las 10 vírgenes, las prudentes y las imprudentes? Bueno, tiene relación con esto también. Luego dice, benditos aquellos que van a estar sirviendo.
dice, si tú tienes tu lámpara encendida, perdón, dice, vas a aguardar hasta el regreso del Señor, cuando venga de las bodas, cuando Él llame y llegue a la puerta, tú vas a estar listo, porque no te va a tomar desapercibido, porque el Señor aquí está diciendo, ¿qué tenemos que hacer? Dice, vas a ser bienaventurado porque el siervo se le halló velando, el servidor, el que trabajó para Dios, el que está pendiente de la dirección de Dios, se va a encontrar velando o con su lámpara encendida, velando, estando al pendiente, con discernimiento. Dice, para que cuando el Señor venga siempre vamos a estar listos, que nos halle orando, que nos encuentre velando, que nos encuentre sirviendo, que nos encuentre buscando su rostro. Y esto es parte, cierra en el versículo 40, de la preparación de su iglesia, de su pueblo, de sus discípulos. Dice, preparados porque la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. No hay fecha específica, no hay hora, solo hay señales, pero específicamente el día y la hora solo el Padre lo sabe. Pero nos dejó una guía, nos dejó una pauta. ¿Qué hemos de hacer mientras tanto? Son las instrucciones de Jesús a sus discípulos para antes de su regreso, de su venida aquí a la tierra, pero antes por la iglesia en los cielos. Dios los bendiga. Espero que tengan tiempo para digerir toda esta enseñanza de una manera ahí en casa, en familia. Vuélvanlo a tocar, vuelvan a compartirse ahí en su altar familiar. Pueden usarlo y estamos para servirles si hay preguntas. Gracias por el tiempo que dedican. Esta es nuestra esperanza. Esta es nuestra fe. Y si alguien en las redes sociales toma el tiempo para escuchar toda esta enseñanza pequeña, sencilla, con el afán de ser comprensible, yo quiero decirte que el Señor Jesús te ama. Y este es el tiempo para reconciliarse o para ponerse a cuentas con Él, o simple y sencillamente, como le dijo al rico, es más importante tu alma que tus riquezas, es más importante tu alma que cualquier cosa que ahorita te ocupa. Este es el tiempo, este es el momento para venir al Señor y creer que Él es el Hijo de Dios, creer que Dios lo levantó de entre los muertos para que nosotros seamos salvos, como dice en Romanos capítulo 10. Así que le dejo esta oración de fe. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Bendiciones y que su nombre se inscriba en el libro de la vida. Promesas de Dios. Amén. Gloria a Dios. Nos vemos pronto el domingo para el mensaje para toda la congregación. Empezamos.